Vamos a iniciar con el devocional y vamos, ¿te parece que vamos a estar estudiando Salmos 73? Salmos 73. Y quiero iniciar con algo. Fíjate que cuando tú y yo pasamos o experimentamos cualquier herida, cuando tú y yo no la tratamos en la cruz, es una puerta es una puerta para el enojo, es una puerta que abre tal vez la ira, la amargura, el odio o la rebeldía. Cualquier herida no tratada en la cruz es una puerta para el enojo, la amargura, la ira, el odio o la envidia. Y precisamente vamos a estar estudiando este salmo. Este salmo no lo escribe David, lo escribe Asaf, el salmista Asaf. Y vamos a comenzar a leer, dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Diga, si ahorita en este momento yo te preguntara, ¿cuántos de aquí creen que Dios es bueno? Seguramente todos vamos a levantar la mano. Y aquí Asaf estaba diciendo, yo estoy convencido de que Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Y sigue diciendo el verso 2, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. El verso 3 dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su camino. Asaf en el verso 2, a pesar de que él estaba convencido de que tenía un Dios bueno, el verso 2 dice, pero casi mis pies resbalaron, casi caigo en la mentira en la que el enemigo me quería hacer creer, casi caigo en la trampa del enemigo. ¿Y por qué dice esto Asaf? Del verso 3 al verso 9, vienen una serie de cosas que Asaf estaba experimentando en el entorno en el que estaba. Y dice el verso 3, casi caigo porque de pronto a envidiar a los orgullosos, porque yo creí que ellos estaban prosperando a pesar de su maldad. El 4 dice, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Casi Asaf decía, no tienen problemas como yo los tengo. Lucen su orgullo como un collar de piedras y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Asaf empieza a describir cómo él dice, casi caigo al creer que todo esto que está sucediendo a mi alrededor, casi dice Asaf, les va mejor que a mí, que yo me congrego, les va mejor que a mí, que yo adoro, que yo tengo tiempo para leer la Biblia, que yo que asisto a mi grupo de estudio, a mi grupo de liderazgo. Dice Asaf, a estas personas que hacen maldad, que no quieren nada con Dios, les va mejor que a mí, es lo que estaba diciendo Asaf. Y fíjate, el verso 10 dice, entonces la gente se desanima y se confunde. ¿Qué gente? Los que creían que tenían un Dios bueno. Entonces la gente que cree que tiene un Dios bueno se desanima,
se confunde al tragarse todas estas palabras. Aquí que estaba diciendo Asaf, la gente que está pasando por estas cosas en su alrededor, de pronto comenzó a beberse toda esta situación, y lo único que aquí comenzaba a suceder, cuando tú y yo nos bebemos algo que creemos que es injusto, porque literal Asaf estaba diciendo, qué injusticia, porque aquellos que no quieren nada de Dios les va mejor que a mí. Entonces este tipo de gente que empieza a decir esto, se bebe esa ofensa, se bebe eso que cree injusto, y empieza a contaminarse su corazón de amargura. Empieza a contaminarse su corazón de amargura. Y es que tú y yo no tenemos que olvidar algo. Estamos viviendo en un mundo gobernado por las tinieblas. Y podemos estar observando que a gente mala puede estar siendo prosperada. A lo mejor tú tienes un negocio que todo está en orden y puedes decir, aquella persona que mete cosas ilegales, que está haciendo cosas chuecas, le va mejor que a mí. Entonces tú y yo olvidamos que estamos viviendo en un mundo gobernado por tinieblas, y entonces creemos que Dios está siendo injusto. Y en ese momento nos bebemos la ofensa, comenzamos a beber amargura en nuestro corazón. Entonces Asaf estaba olvidando que hay un mundo gobernado, que la maldad está gobernando. Y entonces, a lo mejor pudieras decir, es que yo lo que reclamo es algo que está siendo sustentado, tengo razón de creer que es la vida, que Dios está siendo injusto conmigo. ¿Por qué si estoy congregándome? ¿Por qué si no dejo de asistir a mis reuniones? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad? ¿Por qué estoy pasando por esta escasez? ¿Por qué estoy pasando en mi matrimonio que casi se está destruyendo? A lo mejor hay cosas que tú y yo podemos decir, tenemos razón de creer que Dios está siendo injusto, pero Dios no es un Dios de razones, es un Dios de propósitos. Tenemos a un Dios de propósitos. Y el verso 11 dice, ¿y qué sabe Dios? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Aquí de plano Asaf ya había perdido la cabeza. Aquí Asaf estaba diciendo, ¿acaso hay un Dios? Y seguramente tú y yo hemos pasado por estas situaciones. Nos sentimos que Dios está siendo tan injusto con nosotros, con nosotras. Y llega a salir de nuestra boca, ¿acaso hay un Dios? ¿Acaso de verdad será que existe Dios? Y esta mañana el Señor quiere que tú y yo le digamos basta al sentido de injusticia. Basta a creer que Dios no está siendo justo con nosotros. Basta a esa trampa que el enemigo quiere que casi nuestros pies resbalen, como en el verso 2, que dice Asaf, casi caigo en la trampa. El Señor quiere que tú y yo hoy le digamos basta. Y es que cuando la ofensa no resuelta, te decía al inicio, la ofensa o la herida no resuelta en la cruz, ese sentido de injusticia no resuelto en la cruz, lo único que va a ocasionar es un corazón en amargura. Pero sabes, el Señor siempre en su palabra nos da la respuesta, nos da la dirección ante toda situación. Dice Salmos 119, 103. Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí el salmista te decía que nuestro corazón
Cuando creemos que tú y yo, que Dios está siendo injusto, en nuestro corazón se genera amargura. Y yo te hago una pregunta, en lo natural, ¿cómo contrarrestas lo amargo, un sabor amargo en tu boca? Con lo dulce, ¿no? Entonces, fíjate la palabra que dice aquí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Si tú has identificado amargura en tu corazón y sabes, a lo mejor pudieras decir, no he identificado que a lo mejor mi corazón está siendo amargado. Es fácil identificar porque tu estado de ánimo ha cambiado. Cuando tú y yo hemos identificado que esa amargura ya está posicionada en nuestro corazón, la misma palabra nos da el consejo. Dice este verso, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo amargo de nuestro corazón se necesita cambiar por la palabra de Dios que produce eso dulce que ahora nuestro corazón va a necesitar. Y eso te lo quiero leer. Un corazón que no espera la justicia humana es un corazón completo en Dios. Asaf estaba tan ensimismado en sus emociones que seguramente estaba esperando justicia humana, estaba esperando que estos perversos fueran eliminados, que esta gente próspera, según él, ahora tuviera escasez a lo mejor. Tú y yo no Tú y yo, cuando nuestro corazón está completo en Dios, no necesitamos esperar la justicia humana. Es como, es como, por ejemplo, en una enfermedad. Tú ya sabes, a lo mejor estamos pasando por alguna enfermedad. Tú y yo sabemos que ya se nos hizo justicia hace más de 2000 años. Esa enfermedad fue clavada en la cruz. No necesitas ver un diagnóstico que diga sano para que tú creas que Dios ya te hizo justicia. No necesitas ver que tu negocio está despilfarrado de dinero para que creas que Dios ya te hizo justicia. Porque Dios ya nos la hizo hace más de 2000 años. El mayor acto de justicia fue en la cruz. Fue cuando el Señor se sacrificó por ti y por mí. Y a veces estamos esperando la justicia. Mi esposo va a entender hasta que yo le diga que me quiero divorciar. El Señor no quiere eso. Esa no es la justicia de Dios. Mis hijos no van a entender hasta que les pase algo y eso no es la justicia de Dios. Eso es esperar la justicia humana. Y tú y yo, si estamos aquí, es porque día a día estamos aprendiendo que nuestra justicia viene de Dios. Y que si hay cosas que nuestra vista natural está viendo, de que gente mala prospera, de que gente mala está en riquezas, de que gente mala, ay, ese matrimonio está mejor y eso que la esposa lo engaña. Imagínate. Cosas así se están moviendo alrededor porque el mundo está gobernado por tinieblas. Pero nuestra vista tiene que ir más allá. Y seguimos leyendo, dice el verso 17. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Dice Asaf en el verso 17. Después de que Asaf presenta todas las injusticias que sus ojos están viendo, incluso las injusticias que a lo mejor el propio Asaf estaba pasando. Después de que presenta todo este detalle, dice hasta el 17, entonces entré en tu santuario, oh Dios. Cuando Asaf entró en la presencia de Dios, cuando Asaf presentó su caso de injusticia ante Dios, es cuando entendió el fin de todo, el destino de los perversos. Cuando tú y yo
presentamos esa injusticia, a lo mejor presentas esa enfermedad, esa mala relación, ese matrimonio destruido, esa escasez, ese negocio que no prospera. Cuando tú y yo lo presentamos en el santuario de Dios, es cuando viene la justicia, la verdadera justicia. Y es cuando Asaf entendió el fin. Yo te decía, en Dios no, a lo mejor tienes razón, pero Dios tiene un propósito. Cuando tú y yo presentamos ese caso delante de Dios, es cuando tú y yo entenderemos el propósito. Entonces, Asaf lo presenta. Asaf entiende que la verdadera justicia en su alma, en su corazón, viene de los cielos. Si en este momento nuestra vista está en querer hacer justicia, nuestra propia justicia, justicia humana, Dios es tan bueno que nos está, que literal nos está tomando nuestra mirada y la está enfocando hacia los cielos. Y es donde verdaderamente vendrá nuestra justicia. Y voy a terminar con, tú has leído la parte en Marcos o está en cualquiera de los 3 evangelios. ¿Recuerdas cuando la hija de Jairo, la hija de Jairo, Jairo, un principal, va en busca de Jesús porque su hija se estaba muriendo? Está en Marcos 5, Marcos 5, del 21 al 43. Marcos 5, del 21 al 43. La hija de Jairo estaba agonizando, entonces él va en busca de Jesús. Y entonces llega a Jesús y fue tan insistente que el Señor le dice, sí, voy a tu casa. Entonces cuando Jesús va acá, en camino a casa de Jairo, en ese momento recuerdas que llega la mujer de flujo de sangre. Interrumpe a Jesús, le toca su manto y finalmente ella es sanada. Pero ¿a qué voy con este relato? Quiero que veas las dos partes. La hija de Jairo estaba agonizando. Ella tenía 12 años. Estaba agonizando en casa. La mujer de flujo de sangre llevaba 12 años con esta enfermedad. Pero la palabra dice que esta mujer buscaba de todo, ya incluso ya no tenía nada, ya se había gastado todo, iba tras doctor, tras doctor. ¿Y a qué voy con esto? Esta mujer estaba buscando justicia humana para su enfermedad. Cuando tú y yo buscamos justicia, solamente los años van a pasar. Y literal, esta mujer estaba perdiendo su vida. Llevaba 12 años perdiendo su vida. A diferencia de la hija de Jairo, la hija de Jairo tenía un papá que intercedía por ella. Jairo fue al lugar correcto para hacer justicia por su hija. Es momento de que tú y yo vayamos al lugar correcto para hacer justicia de lo que a lo mejor estás viviendo. A lo mejor llevas años como esta mujer queriendo sanar con justicia humana. Y la sanidad nunca va a venir con una justicia humana. La hija de Jairo, finalmente el Señor llega a casa de Jairo, dice que se mete con algunos discípulos a la recámara de esta niña, a su habitación. Nos habla de intimidad. Intimidad nos habla del lugar correcto donde tú y yo tenemos que presentar nuestros casos. Y ahí finalmente la niña, la hija de Jairo es sanada. El Señor quiere traernos sanidad, el Señor quiere traernos libertad, el Señor quiere hacernos justicia. Y si a lo mejor en estos momentos tú y yo seguimos diciendo, ¿acaso hay un Dios? Fíjate que el verso 23
Asaf entra en sí en el 23, dice, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha. No sé por qué injusticia a lo mejor sientes que estás pasando, pero el Señor hoy quiere decirte, aún me perteneces. Y no solo eso, te estoy tomando de la mano derecha. Y Él no nos dejará, Él nos hará justicia, Él traerá solución, Él traerá respuesta. Amén. Cierra tus ojos, vamos a terminar orando. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque hoy creemos que tú nos traes una palabra de ánimo, Señor. Hoy nos despojamos de todo sentido de injusticia. Hoy nos despojamos de aquella trampa, Señor, que a lo mejor el enemigo quiere que caigamos, papá. Hoy nos entregamos completos en ti. Hoy anhelamos que solo seas tú quien nos haga justicia, Señor. Una justicia verdadera, una justicia eterna, papá. Hoy creemos en el nombre de Jesús, que en ti, papá, toda nuestra vida tiene orden, toda nuestra vida es restaurada, es libertada. Hoy nos metemos en esa intimidad contigo y creemos que presentando delante de ti cada caso, Señor, cada situación por la que estemos pasando. Hoy creemos, papá, que tú vienes a darle vida, que tú vienes a darle vida, Señor, a toda área que el enemigo nos hizo creer que ya estaba agonizando, Señor. Eres tú dando vida, papá. Eres tú trayendo libertad. Hoy creemos que cada familia aquí representada son familias que sueltan la justicia humana y abrazan la justicia que viene de ti, Señor. Y tú nos haces tener esos corazones completos en ti y para ti, papá. Te damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.